Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Establecido 200 años atrás, el dominio británico sobre el subcontinente indio comenzó a ser cuestionado a mediados del siglo XIX, contestación que se generalizaría durante las siguientes décadas. Tras la Primera Guerra Mundial, en que más de 1 millón de hindúes combatieron junto a los británicos, los hindúes creyeron llegado el momento de la libertad solo para sufrir una enorme frustración. Fruto de esta, y tras largos años de resistencia que podían parecer estériles, no pocos hindúes vieron con satisfacción la posibilidad de apoyar a los enemigos de Gran Bretaña, Alemania y Japón, durante la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, un nutrido contingente de hindúes tomaría las armas tanto en Asia como en Europa para combatir a quienes ocupaban su país. De ellos hablamos hoy. Aunque los hindúes creyeron haberse ganado el derecho a protagonizar su propia historia tras derramar su sangre en el campo de batalla junto con los británicos durante la Primera Guerra Mundial, al terminar esta, la decepción fue grande. Tanto que en 1920 Mahatma Gandhi resolvió comenzar su campaña de resistencia pasiva, transformando el Partido del Congreso en una organización de masas, para culminar en 1930 con la célebre negativa a pagar el impuesto sobre la sal, haciendo que miles de indios marcharan hacia el mar para obtener su propia sal por evaporación del agua del mar. Londres terminaría por reconocer un cierto autogobierno para la India en 1935 y cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, más de 2 millones de jóvenes se ofrecieron a servir en el ejército, cuyo coste pagó Londres. Fueron enviados al norte de África, a Italia y el Extremo Oriente. La peor de sus derrotas sucedió en Singapur, donde unos 40.000 fueron hechos prisioneros por los japoneses a comienzos de 1942. La participación junto al Reino Unido en una nueva guerra les llevó a solicitar una promesa de independencia para cuando concluyese el conflicto, algo a lo que Churchill se negó. De modo que mediado 1942 comenzó una protesta generalizada exigiendo la retirada británica de la India, a la que Londres respondió con una represión que duró hasta 1945. Para entonces, el líder del ala más radical del Partido del Congreso, Chandra Bose, presidente del Congreso Nacional Indio entre 1938 y 1939, año en que dimitió por diferencias con Gandhi, se había dirigido a Stalin sin resultados positivos. Eso hizo que acudiera a Alemania y los alemanes le pusieron en contacto con Tokio. Con los japoneses preparó una serie de amotinamientos de fuerzas militares y civiles en Malasia que fueron duramente reprimidas por los británicos. Aquello echó en manos de los japoneses a numerosos hindúes, sobre todo tras la caída de Singapur, donde unos 40.000 soldados hindúes fueron tomados prisioneros. Pero el Congreso Nacional Indio, temiendo que los japoneses utilizasen a sus compatriotas para funciones distintas que las de la liberación de la India del dominio inglés, según se estaba viendo en Manchuria, recelaba de las intenciones reales de Tokio. Se formó, pese a todo, el Ejército Nacional Indio que Tokio empleó en Birmania, cerca de Bengala, ya que Chandra Bose había constituido un gobierno indio en el exilio en Rangún. Bose también logró que los hindúes, residentes en Indonesia, Malasia y Singapur, se presentaran voluntarios para engrosar ese ejército indio libre que habría de combatir a los británicos. En el frente europeo promovió la formación de un contingente de indios capturados en el norte de África para luchar con los alemanes. Era la Freies Indian Legion, que pasó a formar parte de la Wehrmacht en agosto de 1942 con unos 3.500 hombres. El 950 Regimiento Indio de Infantería combatió en 1944 en el frente occidental contra británicos y franceses con cierto éxito, aunque por su escaso valor numérico no tuvo influencia en el conjunto del frente. Lejos quedaban los días en que planearan junto a los mandos de Berlín saltar desde las bases alemanas en el Cáucaso y Stalingrado sobre el norte de la India para liberar su patria de la dominación británica. Don Rubén Villamor, muy buenas noches. Un placer tenerle aquí para hablar de este tema, digamos que poco conocido, que creo que sugestivo. Pues bueno, así es, encantado de estar una segunda vez en este fantástico programa. Bueno, muchas gracias. Pues vamos a empezar diciendo que la cercanía de los indios al eje, ¿no?, a Japón y Alemania, era algo perfectamente natural visto en aquella época, porque Alemania e Italia combatían a aquellos imperios que bajo los cuales estaban, ¿no?, que les dominaban. Ahora, que también es verdad que fue una baza, digamos, que el eje no supo aprovechar convenientemente en un sentido militar. Eso es verdad, no supo aprovecharla del todo, pero en ciertas ocasiones la aprovechó muy bien. Bueno, antes que nada hay que decir que la mayoría de movimientos anticoloniales en los años 30 y 40 fueron, bueno, claramente proclives al eje, sobre todo en el caso del Imperio Británico. Hoy vamos a hablar de los indios, pero bueno, tenemos el caso, por ejemplo, del mundo árabe. Una insurrección hubo en Irak.
el rector del Islam en aquel momento, que era Amin al-Husseini, gran mufti de Jerusalén, pues este llamó una yihad contra el Imperio Británico. Hubo además una legión árabe con egipcios, transjordanos, etcétera. Y bueno, por poner un ejemplo muy curioso, dos futuros presidentes de Egipto, como son Sadat y Gamal Abdel Nasser, bueno, trabajaron para el servicio de inteligencia de la Wehrmacht, que era el Abwehr. Sí, señor. Así fue, así fue. Bueno, en aquella época incluso Gandhi viajó a Italia, se hizo fotos con, en fin, con los Valilla, con los jóvenes fascistas, habló excelentemente de Mussolini e incluso envió alguna carta a Hitler en la que le llegaba a llamar amigo, ¿no? Es decir, que el nacionalismo hindú y en fin, los anticolonialistas hindúes ciertamente también, como muchos otros, estuvieron muy cerca de la causa del eje. Pues así es. Gandhi, es verdad, viajó a Italia, como has dicho, la foto está famosa que hizo con la Ópera Nacional Valilla, estos las juventudes fascistas. Y bueno, incluso cuando hubo la conferencia esta de Múnich, cuando se cedieron los Sudetes a Alemania, bueno, Gandhi alabó ese gesto, considerando a Hitler como un grandioso hombre de paz. Sobre todo a partir de aquí empezó a preocupar al Imperio Británico una posible colaboración futura entre Gandhi y el eje. Y bueno, ya aquí tenemos el ejemplo del año 42, bueno, que Gandhi y cientos de miembros del partido del Congreso indio son detenidos y varias decenas fusilados. Así es, así es. Bueno, demos un salto en el tiempo, hablemos de algo que, visto desde la perspectiva actual, casi parece ciencia ficción, pero que fue posible durante unos ciertos meses de 1942, que fue la Operación 21. Esa operación entre Alemania y Japón, en donde bueno, se preveía incluso una división del Océano Índico en dos esferas de influencia, ¿no? En vistas a la campaña que iba a hacer Alemania, presuntamente o pretendidamente después de 1942, tras la conquista del Volga, de Stalingrado y de la zona del Cáucaso, para enlazar con Japón en el norte de la India. Esta Operación 21 habría que enlazarla en el llamado Plan Orient o Plan Oriente, que, bueno, que podemos decir que fue la primera gran operación geoestratégica del eje, la primera y la última, porque no hubo más. Bueno, era demasiado ambiciosa porque consistía en un avance hacia el Cáucaso para tomar los campos petrolíferos en Bakú, la Operación Fall-Blau, que esta sí que se puso en marcha. Otro avance que sería desde África, con el Africa Coast de Rommel, se cerraría el canal de Suez en Egipto y se accedería a los yacimientos de Oriente Medio con levantamientos árabes y eso. Y luego ya Japón, al mismo tiempo que estaba en Birmania, acceder a la India aprovechando una insurrección allí. Y más o menos en la zona de enlace, que debería ser la parte occidental de la India y Persia, sería una línea divisoria en el Océano Índico, que es a lo que te has referido la Operación 21. Efectivamente, hay que pensar además que estratégicamente la conquista del petróleo para los alemanes era esencial porque era su talón de Aquiles, la escasez, ¿no?, de combustible. Pero no sería hasta la primavera de 1943 cuando se conformaría una fuerza hindú verdaderamente digna de consideración. Sí, esta sería la Legión India, como bien antes ha salido en el breve documental, que bueno, estuvo formada alrededor de unos 5.000 hombres. En un principio estuvo adscrita al ejército alemán, a la Wehrmacht, luego pasó a las SS, lo que sí tuvo un papel bastante secundario, porque prácticamente fue una legión que estuvo relegada a acciones antiguerrilleras, sobre todo contra el Maquis en Francia, contra el Comité de Liberación en Italia. Aún así, hubo en dos ocasiones que combatió en primera línea. Por ejemplo, en Francia, en la ciudad de Lyon, se enfrentó a una unidad acorazada estadounidense, y luego quizá el caso más destacado fue en la carretera en Italia, en la carretera que va a Pescara, hubo la 9ª Compañía de Infantería India, que allí resistió durante 24 horas a tropas británicas y polacas y las provocó bastantes bajas. Bueno, es muy sintomático de lo que estamos hablando el que Chandra Bose, el líder del nacionalismo hindú, opuesto a Gandhi, con el que rompe en 1939, precisamente en función de su estrategia. Digo que es muy significativo que en su demanda de que Hitler cambiase sus objetivos, las palabras que había manifestado en Mi lucha acerca de Gran Bretaña y su relación con la India, la relación británica con la India, Hitler se negara a cambiarla. Recordemos que Hitler había escrito cosas como que, pese a todo, yo siempre desearé ver la India bajo pabellón británico, ¿no?
Y también recordemos que cuando cae Singapur, entre enero y febrero, Malasia y Singapur, enero y febrero de 1942, Hitler reflexionó con una cierta amargura, ¿no? que raro es que tengamos que alegrarnos de los éxitos de la raza amarilla en Extremo Oriente frente a los europeos, mientras que los británicos se tienen que alegrar de los éxitos, dijo literalmente, de esos cerdos bolcheviques, ¿no? Pues sí, eso mismo. Es que Hitler tuvo una actitud bastante contradictoria con la India. Es verdad, él lo dice en Mein Kampf, él admira a Gran Bretaña como un imperio y siempre que a cambio Alemania tenga su propio espacio vital en el este, el llamado Lebensraum. De hecho, Hitler, sobre todo en los primeros años, el 40-41, siempre tuvo la esperanza de entablar unas negociaciones de paz con Gran Bretaña que le permitieran concentrar todos sus efectivos en el este de Europa. Esto cuando ya vio que era imposible, sobre todo porque Churchill jamás accedería a algo así. Ya entonces, en el año 42, además ya muy presionado por el ministro von Ribbentrop, pues ya accede a colaborar con los hindús, incluso reconoce oficialmente al gobierno de la India Libre. Dentro de la colaboración con las distintas potencias del eje, la que fue más productiva en términos cualitativos y diríamos también cuantitativos, desde luego, fue la colaboración hindú o india con Japón, mucho más que con Alemania, ¿no? Es lógico. Japón, a mediados del 42, ya tenía territorios en la India. De hecho, tenía dominios en 5 distritos, que serían las islas Andamán y Nicobar, y luego porciones ya en el continente del actual Bangladesh, la provincia de Astrakhan y la de Assam. Lógicamente, a partir de estos territorios era fácil promover una insurrección si estaba bien dirigida, y por eso contaron con Subhas Chandra Bose. Y desde el punto de vista militar, digamos estrictamente militar, pues sabemos que hubo maniobras políticas también, pero desde el punto de vista militar, ¿cómo puede valorarse la aportación de los indios al esfuerzo de guerra japonés? Es una pregunta interesante porque el Ejército Nacional Indio que se crea en Asia como socio del imperio japonés llegó a tener, no se sabe la cifra, pero entre 70 y 80.000 efectivos. De hecho, hubo 3 divisiones de infantería, 5 regimientos y además, curiosamente, un regimiento de mujeres que de hecho combatieron en el frente y alguna se distinguió en batalla. Por poner un ejemplo, acabo de decir que había 3 divisiones indias y en ese sector, que era donde estaban desplegadas, que era Birmania, Japón solamente tenía 2. O sea, fue una contribución interesante. El error que se hizo demasiado tarde esto. Es decir, ya hicieron un ataque contra la India en el año 44, las famosas batallas de Impal y Kohima, sí, pero el problema ya era muy tarde porque los aliados ya eran muy superiores, tenían el dominio del aire y superaban en un número de 10-1 al eje. Entonces ya no tenía mucho sentido. Si esto se hubiese hecho antes, en el 42, los daños al Imperio Británico podían haber sido verdaderamente tremendos. Casi todo fue demasiado poco y demasiado tarde, podemos decir, en todos los frentes, y sobre todo en el caso de Japón, que efectivamente pues se hizo así, no supo sacar partido. También por sus políticas, porque, por ejemplo, en la India el ejemplo de Manchuria era también un ejemplo muy negativo, ¿no? Sí, hay un caso curioso que en la India Chandra Bose era tan magnético su discurso que conquistó al primer ministro Toho y prácticamente parecía un títere Japón de la India Libre que no al revés. Bueno, don Rubén, muchísimas gracias, interesantísimo, la verdad, este tema. Muchísimas gracias, como le digo. Muy buenas noches y a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí y hasta mañana, si Dios quiere.